Soy Audrey Wilson, tengo 34 años y estoy parada con un vestido de diseñador en la extravagante fiesta de cumpleaños de $65,000 de mi padre, Richard. Durante años he sido la outsider en el retrato perfecto de mi familia. Esta noche, mientras el champán fluía y la élite de Chicago se mezclaba, mi padre me humilló públicamente con palabras que finalmente confirmaron lo que siempre había sentido. Poco sabía él que los resultados del test de ADN en mi bolso lo cambiarían todo. A veces, los secretos familiares permanecen enterrados hasta que alguien decide desenterrarlos. Si estás viendo esto, deja un comentario diciendo desde dónde lo haces. Dale like y suscríbete para escuchar cómo recuperé no solo un Maybach de $230,000, sino toda mi identidad. Al mirar mis fotos de infancia, las diferencias siempre eran visibles. Mis 3 hermanos, Michael, Stephanie y Thomas, todos bendecidos con el cabello rubio dorado de Richard y ojos azules brillantes. Luego estaba yo, la anomalía, con ondas castañas rojizas y ojos avellana. «Te pareces a tu abuela», decía mi madre, Elaine, cada vez que cuestionaba nuestras diferencias. Aceptaba esa explicación aunque ninguna abuela de ninguno de los dos lados tenía mi color. Las diferencias físicas eran solo el principio. Richard Wilson, magnate inmobiliario de Chicago con desarrollos en todo el Medio Oeste, nunca parecía mirarme como miraba a mis hermanos. Cuando Michael conectaba un jonrón en la liga infantil, Richard lo levantaba en sus hombros. Cuando Stephanie ganaba sus competencias de baile, le llevaba rosas y la hacía girar. Para las victorias de Thomas en ferias de ciencia, había cenas de celebración elaboradas. Mis logros académicos, consistentemente superiores a los de mis hermanos, eran reconocidos con asentimientos distraídos y un bien hecho genérico. Aún recuerdo haber ganado la competencia regional de ortografía en 4º grado. Mientras otros padres grababan a sus hijos, mi madre estaba sentada sola en la audiencia. Richard tenía una reunión ineludible esa misma noche. Logró llegar al juego de béisbol de temporada regular de Michael. «Tu padre está ocupado con el trabajo, cariño», explicaba mi madre, sin mirarme del todo cuando daba estas excusas. Ella compensaba con su propio cariño, siempre asegurándose de celebrar mis logros con salidas especiales de madre e hija. Ahora entiendo que intentaba llenar un vacío que sabía que existía. La familia Wilson vivía en una mansión enorme en Lake Forest, uno de los suburbios más prestigiosos de Chicago. 6 habitaciones, 8 baños, piscinas interiores y exteriores, y un garaje para 3 autos que albergaba la colección de vehículos de lujo de Richard. Desde fuera, éramos la familia americana perfecta. Padre exitoso, madre elegante que se quedaba en casa y 4 hijos atractivos e inteligentes. Nuestras tarjetas de Navidad eran la envidia del vecindario. Pero dentro de esas paredes impecables, la realidad era otra. Cuando tenía 8 años, la escuela llamó a mis padres porque nadie me había recogido 2 horas después de la salida. Ese día Richard debía recogerme, pero aparentemente se olvidó por una oportunidad de negocios. Mi madre estaba en la cita médica de Thomas. La secretaria de la escuela me lanzó una mirada compasiva que nunca olvidé. Las mañanas de Navidad en la casa Wilson eran eventos elaborados con montañas de regalos bajo un árbol perfectamente decorado de 12 pies. Cada año notaba el patrón. Mis hermanos desenvolvían las últimas consolas de videojuegos, ropa de diseñador o electrónicos caros. Mis regalos, aunque lo suficientemente buenos para evitar quejarme abiertamente, siempre eran visiblemente menos costosos y menos pensados. Un año, cuando tenía 12, mis 3 hermanos recibieron laptops nuevas. Yo obtuve una tarjeta de regalo. Aún así, lo intenté. Dios, cuánto intenté ganar la aprobación de Richard. Me esforcé académicamente, graduándome de la primaria con 1900 calificaciones perfectas. En la secundaria, me uní a todos los clubes y actividades posibles, con la esperanza de que él apareciera al menos en un evento. Todavía tengo el programa de mi solo en el concierto del coro de 7º grado, donde escaneaba el público una y otra vez durante mi presentación, buscando su rostro en la multitud. Mi madre luego me dijo que tenía una cena urgente con un cliente. «¿Papá me quiere?», le pregunté directamente a mi madre cuando tenía 13 años. Estábamos sentadas en su jardín, su santuario lejos de la presencia exigente de Richard.
Sus manos se detuvieron sobre las rosas que cuidaba. Por supuesto que sí, Audrey, solo que le cuesta mostrar cariño. El leve temblor en su voz sembró la primera duda seria en mi mente. A los 14 años desarrollé una teoría. Estaba adoptada. Eso explicaría las diferencias físicas, la distancia emocional. Busqué en la oficina de nuestra casa papeles de adopción mientras mis padres asistían a una de las galas benéficas de Richard. En cambio, encontré mi acta de nacimiento donde Richard Wilson figuraba como mi padre. El misterio persistió durante esos años. El negocio inmobiliario de Richard prosperaba. Wilson Properties desarrollaba condominios de lujo, torres de oficinas y centros comerciales en Chicago y estados vecinos. Su éxito aparecía regularmente en revistas de negocios, a menudo con fotos familiares que acompañaban artículos sobre su equilibrio entre vida laboral y familiar y sus valores familiares. La ironía no se me escapaba, ni siquiera de adolescente. La familia es todo, decía en entrevistas, con el brazo alrededor de mi madre y mis hermanos en primer plano. Yo siempre aparecía un poco aparte, como si el fotógrafo intuyera la barrera invisible. Mi madre intentaba compensar la frialdad de Richard con su propio calor. Asistía a cada evento, guardaba cada certificado y premio, y creaba álbumes elaborados con mis logros. A veces la sorprendía mirándome con una extraña mezcla de orgullo y tristeza que no pude entender hasta mucho después. A pesar del abandono emocional, nuestra familia mantenía las apariencias. Las cenas dominicales eran obligatorias. Las vacaciones de verano en Martha's Vineyard, cuidadosamente documentadas en redes sociales, y los retratos familiares actualizados cada año. En cada foto, la mano de Richard descansaba sobre el hombro de Michael, mientras su otro brazo rodeaba a Stephanie. Thomas posaba orgulloso junto a ellos. Yo siempre estaba un poco apartada, casi siempre al lado de mi madre. Aprendí a vivir con eso, a aceptar los rechazos sutiles como normales. Me convencí de que quizás Richard era más duro conmigo porque veía más potencial, que su distancia era una forma de respetar mi independencia. Los niños son extraordinariamente hábiles para crear narrativas que los protejan de verdades dolorosas. Cuando entré a la secundaria, perfeccioné el arte de buscar validación en otros lados. Los maestros se convirtieron en padres sustitutos. Sus elogios llenaban algo del vacío dejado por la indiferencia de Richard. Pero nada curaba la herida de ver a mi padre brillar de orgullo con mis hermanos mientras apenas reconocía mi existencia. Tlami. Secundaria debería haber sido un nuevo comienzo, pero los patrones establecidos en la infancia solo se intensificaron. Me entregué a los estudios con fervor, graduándome como la mejor alumna de mi clase, mientras mis hermanos mantenían promedios respetables de B que satisfacían a Richard. Mi perfecto GPA de 4.0 y mis puntajes en el percentil 99 del SAT apenas figuraban en su radar. No todos necesitan ser superdotados académicos, Audrey, comentó una vez durante una cena en la que se discutió brevemente mi boletín antes de pasar rápidamente a las perspectivas de beca deportiva de Michael. El menosprecio a mis logros dolía más que una crítica directa. Mi 16º cumpleaños marcó un hito particularmente doloroso en la familia Wilson. Cumplir 16 años se celebraba con gran pompa. Michael recibió un BMW nuevo. Stephanie tuvo una fiesta Suite 16 que costó casi $20,000, y Thomas más tarde recibiría un auto similar y un viaje de fin de semana a Nueva York. Para mis 16, mi madre planeó una cena modesta en un restaurante elegante en el centro de Chicago. Richard llegó 45 minutos tarde, revisó su reloj repetidamente durante la comida y se fue antes de que llegara el postre, alegando una emergencia de negocios que requería su atención inmediata. «Lo siento, cariño», dijo mi madre con la mirada baja mientras lo veía partir. «Sabes lo importante que es su trabajo». Pero esa noche escuché a mis padres discutir en su habitación. «Ella también es tu hija, Richard». La voz de mi madre, normalmente tan controlada, temblaba de ira. «Yo estuve», respondió él con frialdad. «Por 20 minutos no pudiste quedarte ni para el pastel. ¿Sabes qué mensaje eso envía? ¿Qué quieres de mí, Elaine?» Su voz bajó aún más, pero aún podía escucharlo a través de la puerta. «Le he dado todo lo que podría necesitar. Las mejores escuelas, ropa, vacaciones. ¿Qué más se supone que debo hacer?
¿Ser un padre? Preguntó él. Mi madre respondió con sencillez. Ámala como amas a los demás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me fui de puntillas a mi habitación antes de poder escuchar su respuesta, pero la falta de una negación inmediata confirmó lo que siempre había sospechado. Lo que impedía a Richard conectarse conmigo iba más allá de simples diferencias de personalidad. El contraste entre mi celebración y la fiesta de cumpleaños número 16 de mi hermano Michael, 2 años antes, no podría haber sido más marcado. Richard había rentado todo el último piso de la Willis Tower, invitó a la mitad de la élite empresarial de Chicago y dio un discurso emotivo sobre lo orgulloso que estaba de su primogénito, quien encarna todo lo que un Wilson debe ser. Con 1900, la temporada de solicitudes universitarias acercándose, me enfoqué en universidades prestigiosas, esperando que quizás el éxito académico al más alto nivel finalmente me ganara el respeto de Richard. Cuando llegaron las cartas de aceptación de Harvard, Yale y Stanford, mi madre organizó una pequeña cena para celebrar. Northwestern es una mejor escuela de negocios, de todos modos, comentó Richard cuando anuncié mi aceptación en 1900 Harvard. Y está aquí cerca. Michael tomó la decisión correcta quedándose en Chicago. Para él, que me interesara la literatura y el marketing en lugar de negocios parecía irrelevante. Más tarde esa semana escuché otra conversación que me perseguiría por años. Harvard pide 30,000 después de becas, dijo mi madre a Richard en su oficina en casa. Eso es ridículo, respondió él. Northwestern le ofreció a Michael una beca completa por deporte, y Thomas probablemente recibirá lo mismo. Audrey consiguió becas académicas, pero no cubren todo. Harvard es Harvard. Richard, ¿por qué debería pagar para que estudie algo? ¿Inútil como literatura inglesa a 3,000 millas de aquí? ¿Sabes por qué tienes que hacer esto?, respondió mi madre con una voz inusualmente firme. Ya lo hemos hablado. La conversación cambió cuando notaron que yo estaba en el pasillo, pero esas palabras, ¿sabes por qué tienes que hacer esto?, retumbaban en mi mente. ¿A qué obligación se refería mi madre? ¿Qué acuerdo tácito existía entre mis padres respecto a mí? A pesar de la reticencia de Richard, asistí a Harvard estudiando inglés con una especialización menor en marketing. La distancia con Chicago fue un alivio bienvenido frente al recordatorio constante de mi condición de outsider en la familia. Durante esos 4 años, regresaba a casa solo en las fiestas importantes, donde los patrones continuaban. El Día de Acción de Gracias en mi segundo año sobresale particularmente. Richard acababa de cerrar un gran acuerdo de desarrollo y la conversación en la cena giraba únicamente en torno a su éxito y los logros deportivos de mi hermano. Cuando mencioné mi oferta de pasantía en una editorial prestigiosa, Richard me interrumpió. La industria editorial está muriendo, Audrey. Deberías enfocarte en algo práctico. Michael ya tiene una oferta en Wilson Properties después de graduarse. No planeaba unirme al negocio familiar, respondí, sorprendida por mi propia franqueza. La expresión de Richard se endureció. Claro que no. Eso es para los miembros de la familia Wilson que entienden la lealtad y la tradición. La mesa quedó en silencio. Incluso mis hermanos parecían incómodos con esa exclusión explícita. Mi madre rápidamente cambió de tema, pero el daño estaba hecho. Richard había dejado claro que, a pesar de llevar su apellido, yo no era realmente parte de la familia de la manera que para él importaba. Esa noche, mi hermana Stephanie tocó la puerta de mi habitación. Papá fue un imbécil en la cena, dijo sentándose al borde de mi cama. ¿Sabes cómo se pone cuando el trabajo le estresa? No es solo estrés, Steph, respondí. Siempre ha sido así conmigo. Ella parecía genuinamente confundida. ¿Qué quieres decir? Papá es duro con todos nosotros, no solo contigo. ¿No lo has notado? La expresión incómoda de Stephanie reveló que quizás lo había notado, pero había decidido no reconocerlo. Él simplemente se comunica diferente con diferentes personas. Lo decía cada semana. Esa conversación me mostró algo importante. La dinámica familiar que viví estaba tan normalizada que ni siquiera mis hermanos podían reconocer plenamente su toxicidad. Para ellos, Richard era un padre exigente pero amoroso que impulsaba a sus hijos hacia el éxito.
Solo yo experimentaba la fría indiferencia detrás de sus ocasionales reconocimientos. Cuando me gradué de Harvard summa cum laude, ya había decidido forjar mi propio camino en el mundo. Richard y mi madre asistieron a la ceremonia, pero él pasó la mayor parte del tiempo revisando correos en su teléfono. Mientras los graduados lanzaban sus birretes al aire, hice un voto privado. Construir una vida tan exitosa que nunca más necesitaría la aprobación de Richard Wilson. Armada con mi título de Harvard y una determinación por triunfar en mis propios términos, entré al mercado laboral en un periodo económico desafiante. En lugar de aprovechar el apellido Wilson, que habría abierto puertas en la comunidad empresarial de Chicago, usé el apellido de soltera de mi madre en las solicitudes. ¿Qué haces esto?, me preguntó mi madre cuando descubrió mi currículum modificado. Las conexiones de tu padre podrían ayudarte. Necesito saber que puedo lograrlo por mi cuenta, le respondí. Lo que no dije fue que prefería luchar independientemente antes que tener éxito, gracias a un hombre que no podía amarme. Mi primer trabajo fue en una firma de marketing mediana en Boston. El salario inicial apenas cubría mi modesto apartamento y los pagos del préstamo estudiantil, pero ofrecía algo invaluable. Experiencia en una industria que amaba, completamente al margen de la influencia de Richard. Trabajaba 80 horas a la semana, me ofrecía voluntaria para cada proyecto desafiante y estudiaba las tendencias del sector en mi limitado tiempo libre. En 2 años me ascendieron a gerente de cuentas. Al tercer año dirigía mi propio equipo. Antes de cumplir 30 años, obtuve el puesto de vicepresidenta, acompañado de un salario que finalmente me permitió vivir cómodamente y empezar a construir mis propias inversiones. Durante esos primeros años, mi contacto con la familia Wilson se redujo a llamadas obligatorias en fiestas y visitas ocasionales cuando mis viajes de negocios me llevaban cerca de Chicago. El imperio inmobiliario de Richard seguía expandiéndose, y mis hermanos ocuparon sus lugares predeterminados. Michael se convirtió en vicepresidente. Después de escuchar mis historias sobre la familia, él sugirió suavemente terapia. «Has logrado un éxito notable según los estándares convencionales», observó. «Pero veo cómo la mención de tu familia, especialmente de tu padre, te cambia. ¿Has pensado en hablar con alguien sobre eso?» Al principio resistí, pero finalmente acepté. La doctora Landon, terapeuta familiar especializada en hijos adultos de padres emocionalmente ausentes, me ayudó a reconocer patrones que había normalizado toda mi vida. La hiperexigencia, la dificultad para aceptar elogios, el miedo a la vulnerabilidad, todo ligado a la pregunta fundamental que nunca pude responder. ¿Por qué no podía mi padre amarme? A veces no hay una explicación racional para la incapacidad de un padre de conectar con su hijo, explicó la doctora Landon en una sesión. Pero a veces existen razones concretas que no tienen que ver con la valía del niño para ser amado, como secretos familiares, circunstancias del nacimiento o proyecciones de sus propias carencias. Hizo una pausa pensativa. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que pueda haber una razón más allá de diferencias de personalidad para la distancia de tu padre? La pregunta quedó en el aire. James había sugerido algo similar meses antes. La posibilidad de que Richard no fuera mi padre biológico. Lo descarté entonces, pero ahora, en el contexto de la terapia, la idea resurgió con nuevo significado. Mi acta de nacimiento lo lista como mi padre, dije. Los certificados de nacimiento registran la paternidad legal, no necesariamente la realidad biológica, respondió la doctora Landon con suavidad. La semilla quedó sembrada. Aunque al principio resistí sus implicaciones, ¿qué significaría si el hombre que me había rechazado toda la vida no fuera realmente mi padre? ¿Explicaría su frialdad o simplemente complicaría aún más una dinámica familiar ya dolorosa? James me apoyó durante esas difíciles sesiones de terapia, sin presionar, pero siempre ofreciendo perspectiva, a diferencia de parejas anteriores que se sentían intimidadas por mi éxito o alejadas por mi reserva emocional. Él parecía entender que mis logros y mis defensas eran 2 caras de la misma moneda. No tienes que resolver el misterio de tu familia para ser digna de amor, me dijo una noche mientras veíamos el atardecer desde mi condominio. Pero si saberlo te traerá paz,
Estaré contigo en cada paso del camino. Durante meses contemplé la posibilidad sin actuar. Mi empresa se expandió a Chicago, una decisión de negocios que había resistido años para evitar el territorio de Richard. La nueva oficina me acercó a mi ciudad natal con más frecuencia, aunque mantuve mi residencia principal en Boston. En esas visitas a Chicago veía ocasionalmente a mis hermanos. Nuestras relaciones habían evolucionado a una distancia cordial. Tarjetas de Navidad, mensajes de cumpleaños y cenas poco frecuentes cuando los horarios coincidían. Parecían genuinamente orgullosos de mi éxito, aunque algo confundidos por mi completa separación del negocio familiar. «Papá menciona tu empresa a veces», me dijo Michael en una de esas cenas. «Vi tu reportaje en Forbes». «¿De verdad?», respondí, odiando que después de todo su posible aprobación aún me afectara. «Deberías pasar por la casa la próxima vez que estés en la ciudad», sugirió. «Las cosas cambian, las personas cambian». Dudaba que Richard hubiera cambiado, pero me preguntaba si quizá yo había cambiado lo suficiente para enfrentarme a él en igualdad de condiciones. Mi empresa ahora rivalizaba con ciertas divisiones de Wilson Properties en ingresos anuales. Había construido mi éxito sin su nombre ni sus conexiones. Quizá era momento de resolver el pasado y seguir adelante. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Antes de que pudiera decidir si reconectaba con Richard, mi madre llamó con una noticia que lo cambiaría todo. «Es cáncer», dijo mi madre, con la voz firme a pesar de dar una noticia tan devastadora. «Cáncer de mama en etapa 3. Los médicos son optimistas, pero el tratamiento será agresivo». Volé a Chicago ese mismo día. A pesar de nuestras diferencias, los Wilson se unieron alrededor del diagnóstico de mi madre. Richard gestionó a los mejores oncólogos. Michael se encargó del seguro y los papeles. Stephanie organizó el calendario de cuidados y Thomas buscó ensayos clínicos. Tomé una licencia en mi empresa para quedarme en Chicago durante su tratamiento inicial. Volver a ver a Richard después de años de contacto limitado fue impactante. Había envejecido, con el cabello ahora gris que dominaba sus mechones antes rubios, y líneas profundas marcaban sus ojos. Me reconoció con un asentimiento cuando llegué al hospital, pero mantuvo su distancia, enfocándose completamente en el cuidado de mi madre. Al tercer día de su estancia hospitalaria, ocurrió un incidente que eventualmente desenredaría décadas de secretos. Una enfermera vino a extraer sangre para pruebas adicionales. Al revisar la pulsera y el expediente de mi madre, dijo: «Necesitaremos determinar su tipo de sangre de nuevo. Parece haber una discrepancia en los registros». «Eso negativo», respondí automáticamente, recordando ese dato de las conversaciones de la infancia sobre los tipos de sangre en nuestra familia. Richard y mis hermanos eran todos A positivo, mientras que mi madre y yo compartíamos el más raro O negativo. La enfermera alzó la vista sorprendida. «¿Son familiares? Tienen el mismo tipo de sangre». «Soy su hija», respondí. «Ah». La enfermera parecía genuinamente confundida. «Pensé que eras una amiga». El esposo de la paciente mencionó que todos sus hijos tienen su tipo de sangre. Después de que se fue, me quedé con esa información, piezas encajando. Las clases básicas de biología me habían enseñado lo suficiente para saber que si Richard era A positivo y mi madre O negativo, sus hijos podían ser A positivo u O negativo. Que mis hermanos fueran todos A positivo mientras yo era O negativo no era imposible, pero combinado con todo lo demás, añadía otra pieza al rompecabezas. Durante las semanas del tratamiento inicial de mi madre, compré una prueba de ADN de 1900 ancestría. Me dije que era mera curiosidad, una distracción durante las horas de espera en el hospital. La verdad es que necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera. Cuando los resultados llegaron 6 semanas después, los abrí sola en la habitación del hotel. El desglose étnico no mostró nada sorprendente, predominantemente ascendencia europea, occidental, acorde con lo que sabía de las familias Wilson y de mi madre. La información realmente reveladora vino en la sección de coincidencias de ADN. Ahí estaban claramente listados mi madre y mis 3 hermanos, con los porcentajes esperados para madre y medio hermanos. Richard Wilson estaba notablemente ausente,
de mis parientes genéticos. Me quedé con esa información días, sin saber cómo proceder. La condición de mi madre se había estabilizado tras la segunda ronda de quimioterapia. Su pronóstico mejoraba, pero seguía físicamente vulnerable. ¿Era ese el momento adecuado para enfrentar décadas de engaño? Finalmente, elegí una tarde tranquila cuando ella se sentía relativamente fuerte y estábamos solas en su habitación de hospital. «Mamá», comencé con cuidado. «Necesito preguntarte algo importante, y necesito la verdad». Quizá leyó algo en mi expresión, o llevaba años esperando esta conversación, pero la comprensión apareció en sus ojos antes de que siquiera le mostrara los resultados del ADN. «¿Richard es mi padre biológico?», pregunté directamente. Las lágrimas llenaron sus ojos. «Oh, Audrey», susurró tomando mi mano. «Siempre supe que este día podría llegar». La historia surgió lentamente, dolorosamente. Poco antes de su compromiso con Richard, mi madre se había reencontrado con un viejo novio, David Callaway. Una noche de nostalgia y champán llevó a un embarazo no planeado. Para cuando descubrió que estaba esperando, ella y Richard ya habían anunciado su compromiso. «Richard aceptó criarte, como suyo», explicó con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie, ni siquiera a ti. Estaba construyendo su negocio, cultivando una imagen. Una prometida embarazada ya era suficientemente problemática sin añadirle infidelidad a la historia». «¿Alguna vez pensó en decírmelo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Pensó que era más amable no hacerlo», dijo débilmente. «Intentó, Audrey, al principio. Realmente intentó amarte igual, pero no pudo o no quiso. La distinción importaba poco después de décadas de abandono emocional». «¿Quién es David Callaway?», pregunté. «¿Sigue vivo? ¿Sabe de mí?». Mi madre negó con la cabeza. «Se mudó a California antes de que nacieras». «Nunca se lo dije». Richard insistió en hacer un corte limpio. Ella dudó. «Lo busqué en línea hace unos años. Murió en 2015, un infarto». La revelación de que mi padre biológico había muerto sin saber jamás que yo existía me golpeó inesperadamente fuerte. Una conexión que nunca supe que tenía quedó cortada para siempre antes siquiera de poder reconocerla. «Por favor», suplicó mi madre, agarrando mi mano débilmente. «No se lo digas a nadie todavía, no mientras estoy luchando contra esto». No podía soportar que la familia se desmoronara justo ahora. A pesar de mi ira por décadas de engaño, no pude negarle su petición. Necesitaba la unidad familiar para enfrentar el cáncer. La verdad había esperado 34 años, podía esperar unos meses más. Durante todo su tratamiento mantuve la fachada. Asistí a cenas familiares donde Richard seguía tratándome con educada indiferencia. Coordinaba con mis hermanos el cuidado de mi madre, sin revelar lo que ahora sabía, que genéticamente solo eran mis medios hermanos. Observaba a Richard desempeñar el papel del esposo devoto, mientras sabía que mantenía una mentira de toda la vida que me había causado un dolor inconmensurable. 6 meses después, mi madre entró en remisión. La familia celebró con una cena en su restaurante favorito. Mientras el champán fluía y se brindaba por su recuperación, Richard anunció sus planes para una celebración elaborada de su cumpleaños número 65. «Ahora que Elaine está mejor, es tiempo de celebrarla, vida como se debe», declaró. «Alquilé el gran salón del Península. Todos los que son alguien en Chicago estarán ahí». Mientras se organizaba este evento extravagante, mi madre me apartó en uno de nuestros momentos privados. «Voy a decirle que tú sabes», dijo en voz baja. «Ahora que estoy mejor, es tiempo de honestidad». Asentí, apreciando su intención, pero dudando que cambiara algo fundamental entre Richard y yo. 3 décadas de distancia emocional no se borran con un simple reconocimiento de la realidad biológica. 2 semanas antes del festejo por el cumpleaños de Richard, mi madre llamó. «Se lo dije», dijo simplemente. «Él sabe que tú sabes». «¿Qué respondió?», pregunté. Hubo una pausa. «No cambia nada, que legalmente sigue siendo una Wilson». Otra pausa. «Pidió que no lo menciones en la fiesta, por el bien de la familia. Por supuesto, aún entonces la apariencia valía más que la verdad».
La reputación de Richard, la imagen familiar, seguían siendo lo más importante. ¿Vas a ir a la fiesta?, preguntó mi madre con cautela. Para mí significaría mucho. A pesar de todo, no pude negarle esa petición. Después de verla luchar por su vida, entendí la fragilidad del tiempo, la importancia de estar presente incluso en circunstancias difíciles. Estaré ahí, prometí, aunque un plan ya se formaba en mi mente. Richard quería mantener las apariencias. Perfecto, pero esa sería la última vez que participaría en la farsa familiar. La invitación llegó por mensajería. Gruesa tarjeta color crema en un sobre con 1960 relieve anunciando la celebración de los 65 años de Richard Wilson en el Península, Gran Salón de Chicago, etiqueta negra requerida, confirmación indispensable, no se aceptan regalos. La última línea me hizo reír amargamente. Richard Wilson, con cientos de millones, sugiriendo no traer regalos mientras esperaba extravagantes muestras de aprecio de todos en su círculo. ¿Estás segura de que quieres ir?, preguntó James mientras hablábamos del evento en la cena. En mi apartamento de Boston. Él había sido mi roca durante la enfermedad de mi madre y la revelación del ADN. Necesito un cierre, expliqué. 34 años sintiéndome un outsider, preguntándome qué estaba mal conmigo. Ahora sé que no era conmigo. Era él, su decisión, su mentira, su incapacidad para amar a un hijo que no era biológicamente suyo. James asintió pensativo. ¿Qué planeas exactamente?, vacilé. La idea se había ido formando desde mi conversación con mi madre. Voy a reconocer la verdad públicamente, no dramáticamente, no vindicativamente, sino con honestidad. No más secretos, no más fingimientos. Él se va a enfurecer, advirtió James. Lo espero, admití. ¿Pero qué puede hacer? ¿Desheredarme? Nunca he sido realmente su hija, de todos modos. James tomó mi mano al otro lado, de la mesa. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Tenerlo de mi lado hizo toda la diferencia. Juntos empezamos a trazar la estrategia. Mi enfoque para la fiesta sería digno pero inconfundible. La verdad finalmente pronunciada en voz alta, justo en el círculo social que Richard había protegido con sus mentiras. A 2 semanas del evento, me entregué por completo a los preparativos. El atuendo era crucial. Quería verme exitosa, segura, completamente autosuficiente. Después de visitar varias boutiques de alta gama, escogí un vestido de noche verde esmeralda impactante, de un diseñador cuya campaña de marketing mi empresa había gestionado recientemente. El color resaltaba mi cabello castaño rojizo, esa misma característica que siempre me había diferenciado del clan rubio Wilson. Luego vino el tema del regalo. A pesar de la sugerencia en la invitación, presentarme con las manos vacías no era opción. ¿Qué se le regala al hombre que lo tiene todo pero que no te ha dado nada de lo que realmente importa? La respuesta llegó durante una conversación con Michael, quien llamó para coordinar detalles de viaje para la fiesta. Papá ha estado mirando el nuevo Maybach, mencionó casualmente. Lo probó la semana pasada, probablemente espera que alguno de nosotros note sus indirectas. El nuevo Mercedes Maybach S-Class, un vehículo valorado en unos $230,000, justo el tipo de símbolo de estatus que Richard apreciaría. Con el éxito de mi empresa, podía permitírmelo, aunque sería un gasto significativo. Quizá deberíamos comprarlo juntos, sugirió Michael, dividirlo en 4 entre los niños. En realidad, respondí, tomando una decisión en un segundo. Creo que yo me encargaré de este. Michael sonó sorprendido. ¿Tú sola? Eso es generoso, considerando... No terminó la frase, pero supe lo que quería decir. Considerando mi relación tensa con Richard, considerando que no le debía nada. Es tiempo de gestos grandiosos, dije ambiguamente. Al día siguiente, visité la concesionaria Mercedes en Boston y ordené el modelo exacto que Richard había probado en Chicago. Negro obsidiana con interior de cuero napa porcelana y negro, con todos los paquetes de lujo disponibles. Arreglé la entrega para que llegara al hotel en Chicago un día antes de la fiesta. ¿Quiere una caja tradicional para la llave?, preguntó el gerente de ventas. Sí, respondí. Y necesitaré una tarjeta especial que la acompañe. Esa noche redacté y reescribí el mensaje de la tarjeta, hasta decidirme por algo simple pero inconfundible. A Richard,
de la hija que eligió no amar. Ahora soy yo quien elige. La semana previa a la fiesta, concerté una cita con la doctora. «Landon para discutir mis planes. ¿Buscas venganza o cierre?», preguntó directamente. «¿Hay diferencia?», contesté. «Enorme», dijo. «La venganza te mantiene atrapada en el ciclo de dolor. El cierre te permite seguir adelante hacia algo mejor». Sus palabras resonaron en mí. Esa confrontación tenía que ser mi liberación, no otro eslabón en la cadena que me unía a décadas de rechazo. «No intento herirlo como él me hirió», aclaré. «Solo quiero reconocer la verdad que todos han evitado toda mi vida, para poder finalmente avanzar». La doctora Landon asintió. «Solo prepárate para la posibilidad de que Richard nunca reconozca su papel en tu dolor. Hay personas que simplemente no pueden enfrentar sus propias fallas». La noche antes de volar a Chicago, James y yo nos sentamos en mi balcón viendo las luces del skyline de Boston parpadear contra el cielo oscuro. «¿Estás nerviosa?», preguntó con su brazo alrededor de mis hombros. «Extrañamente no», respondí. «Me siento tranquila, como si finalmente tomara el control de una historia que me han escrito toda la vida». «Pase lo que pase. Mañana», dijo James girándose hacia mí. «Recuerda que tu valía no depende de la capacidad de Richard Wilson para amar. Has construido una vida extraordinaria bajo tus propios términos». La mañana de la fiesta llegó con el perfecto clima otoñal de Chicago. James y yo nos registramos en el Hotel Península, donde encontré la llave del Maybach entregada, esperando en una caja bellamente envuelta. El auto mismo estaba retenido por la concesionaria hasta después de la fiesta, cuando tomaría la decisión final sobre su propiedad. Mientras me preparaba para la noche, aplicando maquillaje y peinándome, me crucé con mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada llevaba el apellido Wilson, pero no su ADN. Tenía su acumen financiero, pero nada de su frialdad. Durante 34 años estuve intentando ganarme el amor de un hombre incapaz de dármelo. Esta noche, finalmente, dejaría de intentarlo. El gran salón del Península en Chicago había sido transformado en una vitrina de riqueza e influencia para la celebración del 65 cumpleaños de Richard Wilson. Las lámparas de cristal lanzaban un cálido resplandor sobre mesas adornadas con arreglos de rosas blancas e hidrangiáceas. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en una esquina, mientras camareros con guantes blancos circulaban ofreciendo champán y canapés. La lista de invitados incluía a la élite empresarial de Chicago, figuras políticas y luminarias sociales, al menos 300 personas, un quién es quién de los poderosos del Medio Oeste. James silbó suavemente al entrar. «Vaya producción», murmuró. «Debe haber costado una fortuna». $65,000 según Stephanie, respondí. 1,000 por cada año de su preciosa vida. Nos abrimos paso entre la multitud, deteniéndonos ocasionalmente para saludar conocidos. Mi éxito en marketing había creado mi propia red de contactos, muchos de los cuales se solapaban con el círculo de Richard. Sentí miradas seguir nuestro paso. La hija pródiga regresaba, la empresaria exitosa que había hecho su fortuna al margen del imperio Wilson. Richard y mi madre estaban cerca del centro de la sala recibiendo invitados. Mi madre me vio primero. Su rostro se iluminó. Lucía hermosa, su recuperación de los tratamientos contra el cáncer casi completa. Vestía un sencillo vestido azul que realzaba su figura aún delgada, y su cabello rubio estaba elegantemente peinado alrededor del rostro. «Audrey», llamó extendiendo los brazos para abrazarme. «Te ves impresionante». La abracé cálidamente y luego me volví hacia Richard. De cerca, aparentaba todos sus 65 años, a pesar de los obvios esfuerzos por mantener su apariencia. Su apretón de manos fue firme pero breve. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Llegaste», dijo con voz plana. «No me lo perdería», respondí con igual frialdad. «Este debe ser James», intervino mi madre, intentando claramente aliviar la tensión. «Hemos oído mucho de ti». Mientras James charlaba con mi madre, Richard se inclinó hacia mí. «Tu madre dice que has tenido bastante éxito en Boston». «Horizon Marketing facturó 50 millones el año pasado», respondí, sin poder ocultar un atisbo de orgullo en la voz. «Impresionante»,
reconoció con un leve asentimiento. Aunque bienes raíces ofrece un crecimiento más estable a largo plazo que los servicios de marketing. Incluso ahora, no podía ofrecer un cumplido simple sin menospreciarlo. Hay cosas que nunca cambian. Deberíamos reunirnos con Michael y los demás, dije, sin querer prolongar esa conversación. Disfruta la fiesta, Richard. Mis hermanos estaban reunidos cerca de la barra, ya varios tragos en la noche. Sus saludos fueron más cálidos que los de Richard, aunque algo reservados. Años de vidas separadas habían creado una distancia que iba más allá de la geografía. La prodigio regresa, dijo Michael alzando la copa en un brindis en broma. Con 37 años se había convertido en el vivo retrato de Richard, alto, de hombros anchos y con la misma confianza en la postura. Boston te trata bien. No me puedo quejar, respondí aceptando una copa de champán que me ofreció un camarero. ¿Qué tal la vida como heredero aparente? Michael sonrió. Papá no está ni cerca de querer retirarse, pero estoy aprendiendo el oficio. Deberías ver el desarrollo Riverside. Empezamos la construcción el próximo mes. Stephanie intervino. Hemos visto los reportajes sobre Horizon Marketing. Esa campaña para Lux Brands fue increíble. Gracias, dije genuinamente, apreciando su reconocimiento. Tu trabajo en diseño de interiores para Wilson Properties Developments también ha llamado la atención. Vi el reportaje en Architectural Digest. Thomas, el menor, con 30 años, fue el más genuino en su bienvenida. Deberíamos colaborar alguna vez, sugirió. Wilson Properties podría usar enfoques innovadores de marketing para nuestros edificios con integración tecnológica. Por un momento, caímos en una charla de negocios, cerrando la brecha que los años y las circunstancias habían creado. Por un instante breve, se sintió casi normal para profesionales exitosos discutir estrategias empresariales, con nuestra complicada dinámica familiar temporalmente en pausa. La ilusión de normalidad se rompió cuando anunciaron la cena. El arreglo de asientos me ubicó en la mesa familiar. Pero la más alejada de Richard, una manifestación física de mi estatus periférico. James apretó mi mano bajo la mesa, un recordatorio silencioso de su apoyo. La comida avanzó a través de varios platos, cada uno más elaborado que el anterior. Vinos premium fluían libremente mientras las conversaciones zumbaban por toda la sala. Desde mi posición podía observar a Richard presidiendo la velada, perfectamente cómodo como centro de atención. Ese era su elemento, rodeado de admiradores, mostrando su cuidadosamente cultivada imagen de hombre de negocios exitoso y padre de familia. Después del postre, llegó el momento que había estado anticipando y temiendo. Richard se puso de pie y golpeó suavemente su copa de cristal para llamar la atención. La sala fue quedando en silencio gradualmente, mientras todas las miradas se dirigían hacia él. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó con voz firme y segura. Alcanzar los 65 años es un hito que invita a la reflexión. He sido extraordinariamente afortunado tanto en los negocios como en la familia. Procedió a repasar los hitos de su carrera. La fundación de Wilson Properties, los desarrollos clave que transformaron el horizonte de Chicago, premios y reconocimientos acumulados en 4 décadas en el sector inmobiliario. La multitud escuchaba atenta, aplaudiendo ocasionalmente sus logros. Luego pasó a la familia. Pero ningún éxito en los negocios se compara con la alegría de la familia. Mi esposa Elaine, señaló hacia mi madre, quien sonrió de manera complaciente, ha sido mi compañera en todo durante 38 maravillosos años. Sus recientes problemas de salud nos han recordado a todos lo valioso que es nuestro tiempo juntos. Un murmullo de simpatía recorrió la sala mientras los invitados asentían en acuerdo. Y mis hijos, continuó Richard, moviendo la mirada hacia mis hermanos, han sido mi mayor legado. Michael, quien ha mostrado tal promesa al continuar la tradición de Wilson Properties, Stephanie, cuya visión en diseño ha elevado nuestros desarrollos a obra de arte. Thomas, cuyas innovaciones tecnológicas están preparando nuestra empresa para el futuro. Su mirada luego se posó en mí, y sentí la temperatura de la sala bajar varios grados. Hubo una breve pausa cargada de tensión. Y Audrey, dijo con un tono visiblemente más frío, quien eligió su propio camino,
alejándose del negocio familiar. Otra pausa. Estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de ella. Nunca. Encajó del todo, ¿verdad, Audrey? La sala quedó en completo silencio. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. El rostro de mi madre perdió color. Mis hermanos parecían impactados, claramente sin esperar tal repudiación pública. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. 34 años buscando aprobación, preguntándome qué estaba mal en mí, intentando ganarme un amor que debería haber sido dado libremente. Todo eso condensado en una claridad perfecta. Ese hombre nunca había sido mi padre en ningún sentido que importara, y acababa de liberarme de cualquier obligación restante de fingir lo contrario. Me levanté lentamente, de mi asiento, enderezándome hasta mi máxima altura. El vestido esmeralda atrapó la luz mientras me movía, atrayendo todas las miradas en la sala. James comenzó a levantarse conmigo, pero toqué suavemente su hombro, indicándole que esto era algo que necesitaba hacer sola. «Tienes razón, Richard», dije con voz firme y clara en la sala silenciosa. Nunca encajé. Durante años pensé que ese era mi fracaso, algún defecto fundamental que me hacía indigna de tu amor. Metí la mano en mi bolso de noche y saqué los resultados del test de ADN que había traído para ese preciso momento. Los papeles hicieron un sonido suave al desplegarlos. Pero ahora entiendo que no fue mi fracaso en absoluto. Fue el tuyo. Caminé lentamente alrededor de la mesa, acercándome directamente a Richard. Mis tacones resonaban en el piso de mármol, cada paso deliberado y medido. No pudiste amarme porque cada vez que me mirabas te recordaba una verdad que no podías enfrentar. Puse los resultados del ADN sobre la mesa frente a él. No soy tu hija biológica, pero sigo siendo una niña que merece amor, no 3 décadas de indiferencia calculada. Se escucharon jadeos y susurros en toda la sala. El rostro de Richard se tornó rojo intenso, sus nudillos blancos alrededor de la copa de champán. «Este no es ni el lugar ni el momento», comenzó con voz baja y amenazante. «Tú elegiste el momento y el lugar cuando me humillaste públicamente frente a 300 invitados», interrumpí. «Durante 34 años he vivido con tu rechazo. He logrado un éxito que nunca reconociste, construí una vida que nunca valoraste y finalmente descubrí una verdad que nunca tuviste el valor de decirme». Me volví para dirigirme. A la multitud atónita, muchos de ellos ahora observaban con fascinación sin disimulo. La imagen perfecta de la familia Wilson siempre había sido solo eso. Una imagen, una fachada cuidadosamente construida que ocultaba la realidad de que Richard Wilson no podía amar a una hija que no compartía su ADN, a pesar de haberla criado, como propia. Regresando mi atención a Richard, alcancé la caja del regalo que contenía la llave del Maybach. «Te traje un regalo, un nuevo Mercedes Maybach S-Class, exactamente el modelo que probaste la semana pasada». Abrí la caja revelando la llave y la tarjeta. Pero los regalos, como la paternidad, pueden ser reconsiderados. Cerré la caja y la tomé. Esta llave, como tu amor, permanecerá fuera de alcance. Hay cosas que, una vez reveladas, no pueden volver a envolverse en paquetes bonitos. Richard se levantó abruptamente, su silla raspando fuerte contra el suelo. «Basta», siseó. «Has hecho tu punto». «En realidad, apenas estoy empezando a encontrar mi voz», respondí con calma. «Pero tienes razón en una cosa. No pertenezco aquí. Nunca pertenecí, no por mi ADN, sino porque me negué a aceptar un amor condicional como suficiente». Me volví hacia mi madre, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, te amo. Esto no es sobre ti. Cuídate». A mis hermanos añadí: «La sangre nos hace familia. El ADN no cambia eso. Crecimos juntos. Cuando estén listos para tener una relación que no esté definida por los términos de Richard, saben cómo contactarme». Finalmente miré a James, que me observaba con orgullo brillando en sus ojos. Se puso de pie y se acercó a mi lado, tomando mi mano. «Gracias a todos por la claridad que esta noche ha brindado». Dirigí mis palabras a la sala una última vez. La verdad realmente libera. Con eso, me giré y caminé hacia la salida. James a mi lado, la llave del Maybach aún en mi mano.
Tras nosotros, estalló el caos, los sollozos de mi madre, los intentos de Richard por retomar el control, murmullos incrédulos entre los invitados. Mientras atravesábamos las puertas del salón hacia el vestíbulo del hotel, sentí que un peso se levantaba, uno que ni siquiera sabía que había estado cargando. Por primera vez en mi vida, no buscaba la aprobación de Richard Wilson, ni lamentaba su ausencia. Simplemente era Audrey, definida por mis propios logros, decisiones y capacidad de amar, no por un hombre que nunca fue realmente mi padre. Las consecuencias de la fiesta de cumpleaños de Richard se desplegaron con la velocidad e intensidad de una tormenta en Chicago. Cuando James y yo llegamos a nuestra habitación, mi teléfono ya estaba inundado de notificaciones, mensajes de texto de mis hermanos, mensajes de voz llorosos de mi madre, e incluso mensajes de asistentes expresando sorpresa, simpatía o morbosa curiosidad. ¿Lo apago?, pregunté a James mientras miraba el dispositivo que vibraba constantemente en mi mano. Eso depende completamente de ti, respondió. Esta es tu historia ahora, tú decides cómo y cuándo involucrarte. Silencié el teléfono, pero no lo apagué por completo. A pesar de todo, no podía romper completamente el vínculo con mi familia, especialmente con mi madre, quien sabía estaba atrapada en una posición imposible entre su esposo y su hija. La primera llamada que respondí llegó poco después de la medianoche. Mi madre, con la voz áspera por el llanto, dijo sin preámbulos. Le conté todo. ¿Cómo reaccionó?, pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta. Está enojado, dolido, avergonzado, pero sobre todo creo que está enfrentando sus propias fallas por primera vez. Hizo una pausa. Nunca quiso que fuera así, Audrey. Cuando acordamos criarte como suya, realmente creyó que podría amarte igual. Las intenciones no borran 34 años de abandono emocional. Mamá, lo sé, susurré. También te fallé. Debería haber insistido en la verdad hace años. Hablamos casi una hora, la conversación más honesta que habíamos tenido. Me explicó cómo había estado joven y asustada, embarazada e insegura, aceptando las condiciones de Richard porque parecían la única salida, cómo lo vio luchar para conectar conmigo y trató de compensar con su propio amor, y cómo el cáncer finalmente le había dado el valor para enfrentar verdades incómodas. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté mientras nuestra conversación llegaba a su fin. No lo sé, admitió, pero lo que venga será construido sobre la verdad, no la apariencia. Eso tiene que ser mejor a largo plazo. Al día siguiente llegaron una avalancha de mensajes de mis hermanos. El mensaje de Michael fue previsiblemente defensivo. Esto podrías haberlo manejado en privado. ¿Tienes idea de lo que esto hace a la reputación de la familia? Stephanie adoptó un tono más conciliador. Ojalá lo hubiera sabido antes. Explica mucho sobre cómo papá te trató. ¿Podemos hablar cuando pase el polvo? Thomas, siempre, el más inteligente emocionalmente de mis hermanos, simplemente escribió: «Sigo siendo tu hermano, al diablo con el ADN, te quiero». Audrey reflejaba sus personalidades y posiciones dentro de la estructura familiar. Michael, como padre, estaba más interesado en mantener la fachada Wilson. Stephanie, atrapada entre la lealtad a nuestros padres y el afecto genuino hacia mí, buscaba un terreno intermedio. Thomas, el menor y menos enredado en las políticas familiares, podía extender la aceptación incondicional con más facilidad. 3 días después de la fiesta, mientras James y yo nos preparábamos para regresar a Boston, un nombre inesperado apareció en mi teléfono: Richard Wilson. ¿Debo contestar?, pregunté a James con la mano suspendida sobre la pantalla. Depende, respondió pensativo. ¿Estás lista para escuchar lo que tenga que decir? Respiré hondo y acepté la llamada. Hola, Richard. Audrey. Su voz sonaba diferente, más vieja, más apagada. Necesitamos hablar. Te escucho. No por teléfono, en persona. Mi oficina hoy a las 2. Una parte de mí quería negarle el control al que estaba tan acostumbrado. Pero otra parte reconocía que esa conversación era necesaria para mi propio cierre. Está bien, acepté, pero llevaré a James. Trae a quien quieras, respondió. Luego añadió:
Por favor, como si la palabra le fuera ajena. Wilson. Properties ocupaba los 3 pisos superiores de una torre reluciente en el centro de la ciudad que llevaba el nombre familiar. Había visitado raramente como adulta, siempre sintiéndome una intrusa en espacios que mis hermanos recorrían con la confianza del derecho de nacimiento. La oficina en la esquina de Richard mostraba vistas panorámicas desde el suelo hasta el techo del skyline de Chicago y el lago, Michigan al fondo. Él estaba de pie al entrar, señalando el área de estar en vez de situarse detrás de su imponente escritorio, un cambio sutil pero significativo respecto a sus habituales dinámicas de poder. «Gracias por venir», comenzó, otro reconocimiento poco característico. Durante varios minutos habló sobre la compañía, condiciones del mercado y desarrollos recientes, temas seguros que retrasaban la confrontación inevitable. Finalmente, exhaló profundamente y me miró directamente. «Tu madre me ha explicado todo», dijo, «cosas que he sabido pero que nunca procesé adecuadamente». «Eso es decir poco», respondí con voz firme. «Me gustaría ofrecerte $5 millones», declaró abruptamente. «Una separación limpia, con acuerdo de confidencialidad». Incluido James estaba a mi lado, pero mantuve la calma. En cierto sentido, ese enfoque transaccional era exactamente lo que esperaba de Richard Wilson. «Aún no entiendes», dije negando con la cabeza. «Esto nunca fue por dinero. Construí mi propio éxito. No necesito ni quiero tus millones». «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó con genuina confusión en la voz. «Nada de ti. No más. Durante años todo lo que quise fue tu amor y aprobación. Ahora solo quiero la verdad reconocida, no enterrada bajo más secretos y documentos legales». Richard parecía genuinamente perdido. Un hombre cuyo mundo entero funcionaba con transacciones financieras y dinámicas de poder, confrontado con una realidad emocional que no podía cuantificar ni controlar. «La verdad es», dijo finalmente, «que intenté amarte como a una hija propia, pero cada vez que te miraba veía a otro hombre». Mi orgullo se interpuso. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, el patrón ya estaba establecido. No fue una disculpa, no realmente, pero fue quizás lo más honesto que Richard Wilson me había dicho jamás. «Gracias al menos por esa honestidad», respondí, poniéndome de pie para indicar que la conversación concluía. «No aceptaré tu dinero y no firmaré nada, pero tampoco dañaré deliberadamente su reputación ni el negocio familiar. La verdad es suficiente para mí». Mientras James y yo caminábamos hacia la puerta, Richard me llamó. «¿Qué vas a hacer ahora?». Me volví brevemente. Vivir mi vida bajo mis propios términos y encontrar a mi verdadera familia. La búsqueda de la familia de David Callaway comenzó tan pronto regresé a Boston. Con su nombre, ubicación aproximada y los recursos que me otorgaba mi éxito, tardé menos de 2 semanas en localizar a su familia sobreviviente en San Diego. Una hermana, Bárbara, y 2 hijos de su matrimonio. Un hijo, Ryan, y una hija, Melissa. La primera llamada a Bárbara Callaway fue uno de los momentos más nerviosos de mi vida. Él nunca lo supo, confirmó después de escuchar mi historia, pero siempre había algo que le faltaba en su vida. Solía decir que sentía que había dejado algo importante atrás en Chicago. A través de Bárbara organicé encuentros en persona con mis medios hermanos. A diferencia de los hermanos Wilson, que compartían mi crianza pero no mi ADN, Ryan y Melissa Callaway compartían mi biología, pero no mi historia. Nuestro primer encuentro en un restaurante frente a la playa en San Diego fue incómodo, emotivo, y en última instancia, sanador de formas que no había anticipado. «Tienes sus ojos», observó Melissa, estudiando mi rostro a través de la mesa. Con 36 años, era solo 2 años mayor que yo. Podríamos haber crecido como hermanas en otra realidad. Y su terrible sentido del humor, añadió Ryan con una sonrisa tras escuchar algunas de mis observaciones secas. «Papá habría amado saber de ti». Compartieron historias sobre David, su carrera como arquitecto, su pasión por la navegación y su devoción a sus hijos. Me mostraron fotografías, señalaron semejanzas y me invitaron a sus vidas con una apertura que contrastaba marcadamente con mi experiencia Wilson. «No era perfecto», reconoció Ryan,
pero amaba profundamente. Eso lo sé con certeza. En Namatan, los meses siguientes, construí gradualmente relaciones con mis parientes Callaway, mientras renegociaba límites con los Wilson. Mi madre y yo nos acercamos a través de llamadas semanales y visitas regulares, fortaleciendo nuestra relación con la honestidad, en lugar de debilitarla. Thomas fue el primer hermano Wilson que me visitó en Boston, llegando sin avisar a mi oficina una tarde. Le dije a papá que necesitaba espacio para aclarar las cosas, explicó en la cena esa noche. La verdad es que siempre he admirado cómo construiste tu propio camino. Quizá yo también necesitaba hacer lo mismo. Stephanie llegó un mes después, reconstruyendo nuestra conexión con cautela, sin la influencia de Richard coloreando nuestras interacciones. Solo Michael mantuvo la distancia, aún posicionado como sucesor de Richard, e indispuesto a arriesgar ese estatus formando relaciones independientes. La terapia continuó siendo esencial mientras procesaba estas complejas dinámicas familiares. La doctora Landon me ayudó a navegar el paisaje emocional de tener, en esencia, dos sistemas familiares separados, ninguno completo, y ambos requiriendo diferentes tipos de sanación. La familia no siempre se trata de ADN o definiciones legales, observó durante una sesión especialmente reveladora. A veces se trata de quién está ahí para ti, quién te ve claramente, quién crea espacio para tu yo auténtico. Según esta medida, James se convirtió cada vez más en la familia más importante en mi vida. 6 meses después de la fiesta, de cumpleaños de Richard, durante un fin de semana en Martha's Vineyard, recuperando un lugar previamente asociado con dolorosas vacaciones familiares Wilson, él me propuso matrimonio. «Te amo», dijo simplemente, extendiendo un anillo que captó la luz del atardecer, no por causa de tu historia familiar, ni a pesar de ella, sino por lo que te has convertido a través de todo. Nuestro compromiso aceleró mi proceso de sanación, ofreciendo una visión de familia construida en base a la elección y no a la obligación. Decidimos una boda pequeña, invitando solo a quienes habían demostrado un cariño genuino por nuestra relación. Una lista de invitados que incluía a mi madre, Thomas, Stephanie, los Callaway y amigos que, con los años, se habían convertido en familia elegida. Richard no fue invitado, una decisión que se sintió menos como castigo y más como un reconocimiento honesto de nuestra realidad. Él envió, un regalo caro de todos modos, viejos hábitos que mueren difícilmente, el cual doné a una organización de cuidado de crianza que apoya a niños sin conexiones familiares estables. Un año después de la confrontación en la fiesta de cumpleaños de Richard, mi agencia de marketing lanzó una campaña pro bono para un grupo de defensa de adopciones, ayudando a adultos adoptados y niños en situaciones familiares complejas a encontrar apoyo y recursos. El proyecto unió mis habilidades profesionales con mi experiencia personal de manera significativa, creando algo positivo a partir de décadas de confusión. La vida sigue evolucionando. Mi relación con los Wilson sigue siendo complicada. Mi madre atrapada entre lealtades, mis hermanos negociando sus propios caminos entre el legado familiar y la integridad personal. Mis lazos con los Callaway se fortalecen, ofreciendo destellos de lo que pudo haber sido y creando nuevas posibilidades para lo que podría ser. En cuanto a Richard, mantenemos un contacto cordial mínimo, principalmente en eventos familiares donde está mi madre. Nunca se disculpó explícitamente, pero su comportamiento cambió sutilmente. Menos controlador, más respetuoso de los límites. Si esto representa un crecimiento genuino o simplemente una adaptación pragmática a circunstancias cambiantes, sigue siendo incierto. Lo que está claro es que ya no mido mi valía según su aprobación. La niña que anhelaba el amor de su padre se ha convertido en una mujer que entiende que algunos vacíos no pueden ser llenados por quienes los crearon. En cambio, he aprendido a construir alrededor de esos espacios, creando una vida rica en conexiones elegidas y amor auténtico. Si estás viendo esto y reconoces el dolor de tu propia familia en mi historia, sabe que sanar no requiere una resolución perfecta ni una reconciliación de cuento de hadas. A veces, solo significa reconocer la verdad, liberar expectativas que nunca podrán cumplirse y construir algo nuevo con las piezas que quedan.
La familia puede encontrarse, crearse y elegirse, a menudo en lugares inesperados, con personas inesperadas. Gracias por ser testigo de mi viaje. Si esta historia te resonó, por favor dale like, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que las heridas familiares no nos definen. Es la forma en que las sanamos lo que moldea en quienes nos convertimos. ¿Cuál es tu definición de familia? Deja un comentario abajo. Leo todos y me encantaría conocer tus pensamientos. Hasta la próxima. Recuerda que tu valor no está determinado por quienes no pudieron verlo, sino por el coraje que se necesita para reclamarlo, para ti mismo.